El frío de la madrugada cortaba como un cuchillo a través de las ventanas de la terminal de autobuses, donde decenas de personas esperaban el primer autobús del día. Entre ellas, una figura solitaria permanecía de pie junto a la pared de azulejos desgastados, sosteniendo una maleta de cuero desgastada que parecía cargar más que solo pertenencias personales. Sus manos, marcadas por callos antiguos y cicatrices que contaban historias silenciosas, temblaban levemente, no por el frío, sino por algo más profundo que habitaba en sus recuerdos. Doña Elena había llegado a la terminal a las 4 de la mañana, 2 horas antes de lo necesario. A sus 63 años, su postura aún mantenía la elegancia discreta de quien un día conoció días mejores, aunque sus ropas sencillas y el abrigo remendado revelaban una realidad más modesta. Su cabello canoso, recogido en un moño bajo, enmarcaba un rostro que combinaba serenidad con una melancolía casi imperceptible. Observaba el movimiento matutino con ojos castaños que parecían guardar secretos antiguos, mientras sus labios se movían en silencio, como si recitara una oración o una canción solo para sí misma. La terminal comenzaba a despertar con la llegada de los primeros empleados. Un hombre de mediana edad, uniformado y con prisa, pasó junto a Elena cargando un maletín de documentos. Ella lo reconoció inmediatamente, era el supervisor de transportes, alguien que tenía el poder de resolver el problema que la había traído allí tan temprano. Elena dio un paso adelante, vacilante, y luego otro, acercándose con la cautela de quien no quiere molestar. «Disculpe», dijo ella, su voz suave casi perdiéndose en el eco de la terminal. El hombre siguió caminando, absorto en sus papeles. Elena intentó de nuevo, un poco más alto. «Disculpe, señor, ¿podría ayudarme?» Esta vez él la oyó, pero solo levantó los ojos por un segundo antes de acelerar el paso, murmuró algo sobre llegar tarde y desapareció a través de una puerta marcada como «personal». Elena volvió a su posición junto a la pared, las manos apretando aún más el asa de la maleta. No demostró irritación o desánimo, solo respiró hondo y volvió a susurrar su canción silenciosa, como si aquella melodía fuera una fuente de fuerza interior que la sostenía ante la indiferencia. Poco a poco, otros pasajeros comenzaron a llenar la terminal. Un grupo de estudiantes universitarios ocupó los bancos cercanos, hablando alto sobre fiestas y exámenes. Una joven con un bebé en brazos buscaba información en el mostrador, mientras el empleado respondía con creciente impaciencia. Ancianos apoyados en sus bastones esperaban sentados, resignados a la espera. Y Elena permanecía allí, inmóvil como una centinela, observando el movimiento con una paciencia que parecía infinita. Cuando el supervisor apareció de nuevo, esta vez acompañado de otro empleado, Elena hizo un nuevo intento. Se acercó con pasos medidos y esperó un momento adecuado para hablar. «Señor, me gustaría hablar sobre el autobús a San Benito. Hay una situación que necesito explicar». El supervisor apenas la miró. «Señora, necesita comprar el billete en el mostrador, como todo el mundo. No puedo ayudar con problemas personales». «No es un problema personal», respondió Elena con calma. «Es sobre el autobús que fue cancelado ayer. Yo tenía el billete comprado, pero me dijeron que...» El supervisor la interrumpió con un gesto impaciente. «Señora, ayer fue ayer. Si quiere viajar hoy, compre un billete nuevo. Aquí no complicamos las cosas». Elena permaneció en silencio por un momento, procesando la respuesta. No había aspereza en su rostro, solo una tristeza contenida que parecía familiar a ella. «Entiendo», dijo simplemente, y volvió a su posición junto a la pared. Diego, que había observado toda la interacción, sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente injusto en aquella escena, no solo por la falta de información, sino por la manera en que la dignidad de aquella mujer había sido ignorada. Las horas pasaron lentamente. Elena permaneció de pie, ocasionalmente cambiando el peso de una pierna a otra, pero nunca quejándose o demostrando impaciencia. Su maleta parecía pesada, pero la sostenía con firmeza, como si fuera un tesoro que no podía abandonar. Periódicamente, otros pasajeros se acercaban a los empleados con preguntas similares, y Diego comenzó a notar un patrón. Aquellos que vestían ropas más caras o hablaban con más autoridad recibían atención inmediata, mientras personas como Elena eran tratadas con desdén o simplemente ignoradas.
Alrededor de las 9 de la mañana, cuando la terminal ya estaba llena, llegó un hombre que inmediatamente llamó la atención de todos. Alto, de cabello blanco y porte elegante, vestía un traje sencillo pero bien cortado. Caminaba despacio, apoyándose levemente en un bastón de madera oscura, pero su presencia era magnética. Había algo en sus ojos azules que transmitía autoridad sin arrogancia, sabiduría sin pretensión. Diego lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto personalmente. Era el coronel retirado Bernardo Santos, una leyenda local conocido no por batallas o condecoraciones, sino por su dedicación silenciosa a los veteranos y sus familias. Después de décadas de servicio militar, se había convertido en una especie de defensor informal, alguien a quien las personas recurrían cuando se sentían desamparados por el sistema. El coronel caminó lentamente por la terminal, observando discretamente el ambiente. Sus ojos experimentados captaban detalles que pasaban desapercibidos: la llova madre que lloraba en silencio mientras el bebé dormía en sus brazos, los ancianos que esperaban horas en recibir información adecuada y especialmente a doña Elena, quien permanecía de pie con su maleta y su canción silenciosa. Se acercó a ella con pasos medidos, quitándose ligeramente el sombrero en un gesto de antigua cortesía. «Buenos días, señora. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo lleva esperando?» Su voz era grave pero amable, cargada de una autoridad natural que no intimidaba, sino que tranquilizaba. Doña Elena levantó la mirada, sorprendida por el acercamiento respetuoso. «Desde las 4 de la mañana, señor. Estoy intentando resolver un problema con un pasaje cancelado». Habló sin autocompasión, simplemente exponiendo los hechos con sencillez. El coronel asintió gravemente. «¿Y los empleados ya le han dado alguna información?» Doña Elena dudó un momento antes de responder. «Están muy ocupados, lo entiendo». No había amargura en su voz, solo resignación, lo que de alguna manera hacía la situación aún más conmovedora. «¿Me permite saber cuál es su situación?», preguntó el coronel, y doña Elena, tal vez influenciada por su presencia tranquilizadora, comenzó a contar su historia. Había comprado un pasaje para San Benito el día anterior, planeando visitar la tumba de su esposo en el aniversario de su muerte. El autobús había sido cancelado sin previo aviso, y cuando llegó a la terminal por la mañana, le dijeron que necesitaría comprar un nuevo pasaje, pero no tenía suficiente dinero para ello. El pasaje original había costado todos sus ahorros del mes. Mientras doña Elena hablaba, Diego notó que otros pasajeros comenzaron a prestar atención a la conversación. Había algo magnético en la presencia del coronel que hacía que la gente se volviera naturalmente hacia él. Su manera de escuchar, atenta, respetuosa, sin prisa, creaba un contraste abrumador con el trato que doña Elena había recibido de los empleados. ¿Su esposo era militar?, preguntó el coronel amablemente. Doña Elena asintió, los ojos brillando con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Sargento José Carlos Santos, sirvió 25 años, murió hace 2 años y le prometí que visitaría su tumba cada mes de julio». Ella pronunció el nombre de su esposo con una reverencia conmovedora, y el coronel permaneció en respetuoso silencio por un momento. «Sargento Santos», repitió lentamente. «Conocí hombres con ese nombre. ¿Era un buen hombre?». Doña Elena sonrió por primera vez desde que llegó a la terminal. «El mejor que conocí. Él solía decir que servir al país era servir a la gente, especialmente a aquellos que más lo necesitaban». Fue en ese momento que algo cambió en el ambiente de la terminal. El coronel, que había escuchado la historia completa sin interrumpir, se enderezó lentamente y miró alrededor, observando a los empleados que circulaban con sus rutinas habituales. Su expresión permaneció serena, pero había una creciente determinación en sus ojos. Diego, aún observando discretamente, percibió que otras personas también se habían detenido a escuchar. La madre con el bebé se había acercado, al igual que algunos de los ancianos que esperaban en los bancos. Había algo en la presencia del coronel que creaba un círculo natural de atención, como si su autoridad moral fuera palpable. «Doña Elena», dijo el coronel, «¿puedo hacerle una pregunta personal?». Ella asintió. «¿Recuerda alguna canción que cantaba su esposo?». La pregunta pareció extraña, pero doña Elena sonrió de nuevo.
Cantaba una canción antigua, una melodía que aprendió de su padre. Hablaba de honor, de mantener la palabra aunque todo parezca perdido. ¿Podría cantarla para nosotros? El pedido del coronel resonó en la terminal como una nota musical inesperada. Doña Elena dudó, mirando alrededor con timidez. ¿Aquí? ¿Delante de todo el mundo? El coronel asintió amablemente. ¿Su esposo no estaría orgulloso de saber que su canción aún vive a través de usted? Y entonces, con una valentía que parecía brotar de algún lugar profundo de su alma, doña Elena comenzó a cantar. Su voz, aunque suave, cargaba décadas de amor, pérdida y resiliencia. La melodía era simple, pero poderosa, hablando de mantener la dignidad incluso ante la adversidad, de honrar compromisos aunque nadie esté mirando, de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. A medida que doña Elena cantaba, algo extraordinario sucedió en la terminal. Las conversaciones cesaron gradualmente, los celulares fueron guardados y una atención respetuosa se extendió como ondas en un lago. Los empleados detuvieron sus actividades, los pasajeros se volvieron hacia ella e incluso los niños se callaron, como si sintieran la importancia de ese momento. La canción hablaba de un tiempo en que las palabras significaban algo, cuando las promesas eran sagradas y cuando servir a los demás era considerado la más alta forma de honor. Las palabras, aunque sencillas, llevaban el peso de la experiencia vivida, y cada verso parecía resonar con la autoridad de quien había enfrentado pérdidas y aún elegía creer en la bondad humana. Cuando doña Elena terminó, el silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que la terminal hubiera experimentado. No era el silencio de la indiferencia o de la prisa, sino el silencio de la reverencia, del reconocimiento de que algo sagrado acababa de suceder. Diego sintió lágrimas en sus ojos, aunque no podía explicar exactamente por qué. El coronel permaneció inmóvil por un largo momento. Luego se giró lentamente hacia los empleados que se habían detenido a escuchar. Su voz, cuando habló, mantuvo el mismo tono amable, pero había en ella una autoridad que no podía ser ignorada. Esta señora, cuyo esposo sirvió a nuestro país por 25 años, está aquí desde las 4 de la mañana intentando resolver un problema simple. No está pidiendo favores ni privilegios, solo está pidiendo que honren un compromiso, un pasaje que ya fue pagado. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Su esposo, el sargento Santos, dedicó su vida a servir a personas como ustedes, como yo, como todos nosotros aquí. Y ahora, en el día en que ella quiere honrar su memoria, ¿ustedes le dicen que sus ahorros no fueron suficientes? Escena: terminal de autobuses, San Benito. El supervisor, que había ignorado a doña Elena por la mañana, ahora se acercó con el rostro colorado. «Señor coronel, no conocía la situación completa. Si me permite verificar». El coronel levantó una mano gentilmente. «No se trata de verificar, se trata de ver, de realmente ver a las personas que tenemos delante». Diego observó fascinado cómo la dinámica entera del terminal cambió en esos minutos. Empleados que antes parecían robóticamente enfocados en sus tareas, ahora miraban a doña Elena, realmente la miraban, como si la vieran por primera vez como un ser humano, con una historia, con dignidad, con derechos. «Sabe», continuó el coronel, dirigiéndose no solo a los empleados, sino a todos los presentes, «he pasado décadas aprendiendo sobre liderazgo, sobre responsabilidad, sobre qué significa servir a nuestro país, y la lección más importante que he aprendido es esta: nuestra humanidad no se mide por el poder que ejercemos sobre otros, sino por la compasión que demostramos cuando nadie nos obliga a hacerlo». Se volvió hacia doña Elena, que lo observaba con una mezcla de gratitud y asombro. «Usted me ha hecho recordar algo hoy. Su canción, el recuerdo de su esposo, su dignidad ante la indiferencia, todo esto me recuerda por qué vale la pena luchar por los valores que a veces parecen olvidados». Diego, que había permanecido silencioso todo este tiempo, finalmente se levantó y se acercó. «Coronel, Santos», dijo, «me gustaría contribuir para el pasaje de doña Elena, si me lo permite». Su voz temblaba ligeramente, pero había determinación en ella. Otros pasajeros, inspirados por el gesto, comenzaron a acercarse también.
La madre con el bebé ofreció lo que tenía. Uno de los ancianos, apoyado en su bastón, insistió en ayudar. En pocos minutos había más que suficiente dinero no solo para el pasaje, sino para que pudiera comprar flores para la tumba de su esposo. Pero el supervisor levantó la mano. No será necesario. La compañía va a honrar el pasaje original y proporcionará uno nuevo sin costo. Es lo mínimo que podemos hacer. Habló con una sinceridad que no estaba presente en sus interacciones anteriores, como si algo fundamental hubiera cambiado en su perspectiva. Doña Elena, que había mantenido su compostura durante toda la prueba matutina, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de reconocimiento de que aún existía bondad en el mundo. Gracias, dijo simplemente, pero la palabra cargaba el peso de décadas de gratitud acumulada. El coronel se acercó a ella y con un gesto que era a la vez respetuoso y paternal, ofreció su brazo. «Permítame acompañarla hasta su autobús, doña Elena. Será un honor». Juntos caminaron lentamente hacia la plataforma, seguidos por las miradas respetuosas de todos los presentes. Diego los acompañó a distancia, aún procesando todo lo que había presenciado. Había algo profundamente transformador en esa mañana, no solo para doña Elena, que finalmente podría cumplir su promesa a su esposo, sino para todos los que habían estado presentes. Era como si una lección silenciosa sobre la dignidad humana hubiera sido impartida sin que nadie lo esperara. Mientras esperaban el autobús, el coronel conversó en voz baja con doña Elena sobre su esposo, sobre el servicio militar, sobre las pequeñas tradiciones que mantienen vivas las memorias de los que se fueron. Diego notó cómo ella parecía haber recuperado no solo su esperanza, sino una especie de orgullo que había sido temporalmente eclipsado por la indiferencia de la mañana. Y entonces, cuando preguntaron sobre dónde la gente podía conocer más historias como esta, sobre cómo pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas enteras, el coronel sonrió y sugirió que buscaran un canal donde tales historias se compartían regularmente, donde la gente podía suscribirse y activar las notificaciones para no perderse esos momentos de humanidad pura. Porque, dijo, necesitamos ser recordados constantemente de que la bondad aún existe, de que vale la pena creer los unos en los otros. Cuando llegó el autobús, doña Elena se volvió hacia el coronel y, impulsivamente, cantó de nuevo un fragmento de su canción, esta vez no como una oración solitaria, sino como una bendición compartida. Su voz resonó por la plataforma y Diego percibió que otros pasajeros habían aprendido la melodía y susurraban junto con ella. El autobús partió llevando a doña Elena en su viaje para honrar la memoria de su esposo, pero dejando atrás algo precioso, el recuerdo de que la dignidad humana puede ser restaurada por aquellos que eligen ver más allá de las apariencias, que optan por la compasión en vez de la indiferencia, que reconocen que cada persona carga una historia digna de respeto. Diego volvió al cuartel esa tarde con una comprensión renovada sobre lo que significaba servir. No se trataba solo de seguir órdenes o mantener disciplina, sino de reconocer la humanidad en cada persona que cruzara su camino. La canción de doña Elena había plantado una semilla en su corazón, una melodía sobre el honor que trascendía uniformes y jerarquías. El coronel, por su parte, regresó a casa con la certeza de que su intervención esa mañana había sido necesaria. No porque doña Elena necesitara ser salvada, sino porque todos los presentes, incluido él mismo, necesitaban ser recordados de que la verdadera autoridad viene de la capacidad de elevar a otros, de restaurar la dignidad donde ha sido negada, de elegir la compasión, aunque sea más fácil pasar desapercibido. En las semanas que siguieron, la historia de esa mañana en el terminal se extendió de forma silenciosa pero persistente. Los empleados comenzaron a tratar a los pasajeros con más atención, especialmente a aquellos que parecían vulnerables o perdidos. Diego compartió la experiencia con sus compañeros soldados, inspirando conversaciones sobre lo que realmente significaba servir al público. Y el coronel continuó sus visitas discretas a lugares donde sabía que su presencia podía marcar la diferencia. Doña Elena, que logró cumplir su promesa de visitar la tumba de su esposo, regresó al terminal al mes siguiente y fue recibida con sonrisas genuinas y asistencia inmediata.
Llevó consigo una foto del sargento Santos en su uniforme, mostrándola orgullosamente a aquellos que habían hecho posible su viaje. Pero quizás el impacto más profundo de aquella mañana radicó en la forma en que cada persona presente empezó a observar el mundo a su alrededor. Habían sido testigos de cómo un simple acto de reconocimiento, ver realmente a una persona, escuchar su historia, honrar su dignidad, podía transformar no solo un momento, sino toda una perspectiva sobre lo que significaba ser humano. La canción de Elena, con su melodía sencilla sobre mantener el honor incluso en la adversidad, se convirtió en una especie de himno silencioso para aquellos que le escucharon. No porque las palabras fueran particularmente elocuentes, sino porque habían sido cantadas con la autoridad de quien había vivido sus versos, de quien había optado por mantener la dignidad aunque el mundo pareciera haberla olvidado. Años después, Diego, ahora un oficial experimentado, aún recordaba aquella mañana cada vez que se enfrentaba a situaciones donde podía elegir entre la indiferencia y la compasión. El coronel, incluso en su avanzada edad, seguía apareciendo en lugares donde su presencia silenciosa podía recordar a otros la importancia de la dignidad humana, y Elena seguía cantando su canción, ahora no solo como una oración solitaria, sino como una bendición compartida. Su historia se convirtió en una de esas leyendas urbanas silenciosas que circulan no a través de los medios o la publicidad, sino a través de conversaciones susurradas, de ejemplos transmitidos, de pequeños gestos inspirados por una mañana en que la humanidad triunfó sobre la indiferencia. Y quizás esa sea la forma más poderosa de transformación, no a través de grandes discursos o gestos grandiosos, sino a través del reconocimiento silencioso de que cada persona que encontramos lleva dentro una canción digna de ser escuchada, una historia digna de respeto, una humanidad digna de honor. En definitiva, la lección más profunda de aquella mañana fue sencilla. No necesitamos usar uniforme para ser héroes, no necesitamos títulos para ejercer liderazgo, no necesitamos escenarios para marcar la diferencia. Solo necesitamos el valor de ver realmente a las personas que nos rodean, de escuchar sus canciones silenciosas y de elegir la compasión aunque nadie lo obligue a hacerlo. Porque es en esos momentos silenciosos de reconocimiento mutuo donde la verdadera humanidad se revela, y es a través de esas pequeñas restauraciones de dignidad que el mundo se convierte en un lugar donde aún vale la pena creer.